«Despidan a ese mecánico ahora mismo», ordenó el jefe, hasta que el millonario pidió hablar con la voz de Ricardo Ruiz, el gerente, cortó el aire acondicionado y el murmullo de lujo de la concesionaria Premium Motors como un cristal roto. El eco de su grito rebotó contra los autos de alta gama, pulidos hasta reflejar el miedo en los rostros de los otros empleados. Sergio García, de 36 años, se quedó inmóvil, con las manos manchadas de una grasa honesta que parecía fuera de lugar sobre el impecable piso de mármol blanco. Frente a él, una anciana de manos temblorosas y ojos llenos de lágrimas apretaba un pañuelo contra su pecho, mientras el gerente, con el rostro enrojecido por la furia, señalaba la puerta con un dedo acusador. El aire olía a cuero nuevo, a cera para autos y, de repente, a una humillación tan densa que se podía masticar. Sergio no bajó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo, sosteniendo la verdad como un escudo frágil pero impenetrable. Sabía que ese gesto le costaría el empleo, el pan de sus hijos, la tranquilidad de su esposa. Pero en ese momento solo podía escuchar la voz de su padre resonando en su memoria, una voz que le enseñó que un nombre limpio vale más que cualquier motor. «Usted no necesita nada de lo que está en esa factura, señora», había dicho Sergio apenas unos segundos antes, con una calma que desató la tormenta. Su voz, aunque baja, fue escuchada por todos en el silencioso salón de espera. Su auto solo necesita una correa nueva, que cuesta 800 pesos, no los 8.500 que le están cobrando. La mujer, doña Rosa, lo miró como si un ángel acabara de hablarle en medio del infierno. El alivio en su rostro fue tan puro, tan abrumador, que a Sergio le bastó para saber que había hecho lo correcto, sin importar las consecuencias. Ahora, mientras dos guardias de seguridad se acercaban con paso lento y pesado, Sergio se agachó para recoger la única herencia que su padre le había dejado. Una caja de madera con herramientas gastadas por el uso, cada una con una historia, cada una un testamento de integridad. Apretó el mango de un viejo destornillador, la madera pulida por décadas de trabajo honrado, sintiendo el calor de las manos de su padre en la suya. Ese era su único tesoro. «Largo de aquí, mediocre», escupió Ricardo, ajustándose la corbata de seda como si el simple acto de despedir a un hombre honesto le ensuciara. «Me encargaré personalmente de que no vuelvas a conseguir trabajo en un taller decente en toda la Ciudad de México. Tu nombre será sinónimo de problemas». Sergio se levantó, cargando la caja con una dignidad que contrastaba con la rabia del gerente. Pasó junto a la señora, quien le susurró un «Dios lo bendiga, joven», que le llegó al alma. Mientras caminaba hacia la salida, escoltado como un criminal, sintió la mirada de todos clavada en su espalda. La de sus compañeros, mezcla de lástima y alivio por no ser ellos. La de los clientes, llenos de una curiosidad morbosa. Y la de un hombre de traje sencillo, sentado en un rincón, que lo observaba todo con una intensidad extraña, casi analítica. Sergio no lo sabía, pero esa mirada silenciosa estaba a punto de cambiar su destino para siempre, aunque en ese momento solo podía pensar en cómo le diría a Beatriz que había perdido el trabajo por defender a una desconocida. Historias como la de Sergio merecen ser contadas. Pero para que eso suceda, necesitamos tu ayuda. Este canal es nuevo, apenas está dando sus primeros pasos. Y cada persona que se suscribe ahora mismo es el motor que nos impulsa a seguir buscando relatos de gente valiente que se atreve a hacer lo correcto. Si esta historia ya te atrapó, te pido de corazón que te tomes un segundo para suscribirte. Es un gesto muy pequeño para ti, pero para nosotros es la señal de que vamos por el camino correcto y nos da la fuerza para traer más voces, como la de este humilde mecánico. Ayúdanos a crecer juntos y a demostrar que la honestidad todavía importa.
Sergio caminaba por las calles de la Ciudad de México con un peso que iba más allá de la caja de herramientas de su padre. El sol de la tarde pegaba con fuerza sobre el asfalto, pero él sentía un frío que le calaba los huesos, un vacío que el ruido de los microbuses y los gritos de los vendedores no lograba llenar. Cada paso era una repetición de las palabras de Ricardo, el gerente, resonando en su mente: fracasado, pobre porque quieres, arruinaré tu nombre. Apretó la manija de la caja de metal, sintiendo el frío del acero gastado, el mismo que su padre había sostenido con orgullo durante 30 años. Era lo único que le quedaba de él, junto con un apellido limpio que ahora sentía manchado por el lodo de la humillación pública. No se atrevía a llorar, no ahí, en medio de la multitud anónima que se movía a su alrededor, ajena a la tormenta que se desataba dentro de él. Al llegar a su pequeño departamento en la colonia Doctores, el olor a frijoles recién cocidos lo recibió como un abrazo tibio. Beatriz lo esperaba en la puerta, con esa mezcla de amor y preocupación que solo ella sabía transmitir con la mirada. No necesitó preguntar nada. Vio la caja de herramientas en el suelo, vio la derrota en los hombros caídos de su esposo y entendió todo. Se acercó en silencio y le tomó la mano. Una mano áspera, cubierta de grasa que ya no salía, la mano de un hombre honesto que acababa de pagar el precio más alto por su integridad. Sergio finalmente la miró a los ojos, y en ese instante, el dique que contenía su angustia se rompió. Las lágrimas que había aguantado durante todo el camino comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas y amargas. «Me corrieron, Betty», susurró con la voz quebrada, mientras ella lo abrazaba con fuerza, apoyando la cabeza en su pecho. «Dijo que se encargaría de que nadie más me diera trabajo». Beatriz no dijo nada, solo lo sostuvo más fuerte, sintiendo el temblor de su cuerpo. Sabía que las palabras de consuelo eran inútiles en ese momento. Ambos conocían la cruda realidad de su situación. El alquiler vencía en 2 semanas, la despensa estaba a la mitad y los ahorros eran apenas un puñado de billetes guardados en una lata de galletas. Esa noche cenaron en un silencio denso, interrumpido solo por las risas inocentes de Daniel y Valentina, que jugaban en el suelo de la sala, construyendo torres con bloques de plástico, ajenos al cataclismo que acababa de sacudir los cimientos de su pequeño mundo. Los días siguientes se convirtieron en una lenta procesión de rechazos. Sergio se levantaba al alba, se ponía su camisa más limpia y salía a buscar trabajo con una esperanza que se desvanecía con cada puerta cerrada. Recorrió todos los talleres mecánicos que conocía, desde los más grandes en la zona industrial hasta los más pequeños en los barrios vecinos. La respuesta era siempre la misma: una mirada de lástima, un encogimiento de hombros y la frase lapidaria: «Lo siento, maestro, no hay vacantes». Un viejo colega, Fernando, el único que lo había apoyado en Premium Motors, se lo confirmó una tarde mientras compartían un café de olla en un puesto callejero. Ricardo había cumplido su amenaza. Había corrido la voz de que Sergio era un ladrón, un mecánico incompetente que dañaba los autos a propósito para cobrar más. La calumnia era tan vil y tan alejada de la verdad que a Sergio le costaba respirar. La presión en casa crecía como una grieta en la pared. Beatriz había comenzado a hacer costuras para las vecinas, sus dedos trabajando hasta altas horas de la noche bajo la luz pálida de una lámpara, pero el dinero que ganaba apenas alcanzaba para la comida del día. Sergio, desesperado, comenzó a aceptar cualquier trabajo que se le presentara. Reparó bicicletas oxidadas por unas cuantas monedas. Ayudó a descargar camiones de mercancía en el mercado de la Merced. Incluso limpió drenajes tapados por un pago miserable. Volvía a casa cada noche más agotado, con el cuerpo adolorido y el alma encogida, oliendo a sudor y a fracaso,
Se sentaba a la mesa y fingía no tener hambre para que sus hijos pudieran repetir plato. Un sacrificio silencioso que le partía el corazón en 1000 pedazos. Una tarde, mientras revisaba los bolsillos de sus pantalones buscando alguna moneda olvidada, encontró el recibo de la reparación del auto de doña Rosa, la anciana que había defendido. 800 pesos. El costo de una pieza honesta, el precio de su ruina. Lo guardó en la caja de herramientas de su padre, junto a una foto descolorida de sus padres el día de su boda. Era un recordatorio doloroso de que hacer lo correcto a veces te deja sin nada. La situación llegó a un punto crítico cuando Beatriz, con los ojos llenos de lágrimas, le mostró la última pieza de valor que les quedaba. Un par de aretes de oro que su madre le había regalado para su boda. Él se negó rotundamente al principio, pero la mirada suplicante de su esposa y el sonido del estómago vacío de sus hijos lo vencieron. Fue al Monte de Piedad con el corazón hecho un nudo, sintiéndose el peor de los hombres. El dinero de los aretes les dio un respiro, pero fue como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. La deuda del alquiler seguía ahí, inminente como una sentencia. Una noche, mientras Sergio estaba sentado en la oscuridad de la sala, sintiendo que había tocado fondo, su hijo Daniel se acercó a él con pasos sigilosos. El pequeño de 8 años llevaba en sus manos su posesión más preciada, un cochinito de cerámica lleno de monedas que había estado ahorrando durante meses para comprarse un balón de fútbol. Con una seriedad impropia de su edad, se lo extendió a su padre. «Toma, papá», dijo con su vocecita infantil, «para que pagues la renta. Ya después me compras otro balón». Sergio sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Miró las manitas de su hijo sosteniendo el pesado cochinito. Vio la confianza y el amor puro en sus ojos y no pudo más. Se derrumbó. Abrazó a su hijo con una fuerza desesperada y lloró como no lo había hecho desde que era un niño, con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Lloró por su impotencia, por la injusticia, por haber fallado a su familia. Esa noche, después de acostar a los niños, se arrodilló junto a la ventana. Miró el cielo contaminado de la ciudad y rezó con una fe que no sabía que tenía. Pidió una señal, un milagro, cualquier cosa que le devolviera la esperanza. Pasaron 2 días más, los más largos y silenciosos de su vida. El plazo para pagar el alquiler se había cumplido y el casero ya les había dado un ultimátum. Sergio estaba sentado en el sofá, mirando fijamente la caja de herramientas de su padre, preguntándose si tendría que venderla también. Vender el último vestigio del legado de su padre. Fue entonces cuando el teléfono sonó, un sonido estridente que rompió la quietud opresiva del departamento. Beatriz y él se miraron, sorprendidos. Nadie los llamaba nunca. Con el corazón latiéndole con fuerza, Sergio se levantó y contestó el teléfono, esperando la voz del cobrador o del casero. «Bueno», dijo con voz ronca. Del otro lado de la línea, una voz femenina, profesional y serena, respondió. «Buenas tardes. Hablo con el señor Sergio García. Mi nombre es Patricia y llamo de parte del señor Alejandro Vega. Él quisiera reunirse con usted». Sergio frunció el ceño, confundido. El nombre no le sonaba de nada, pero a su lado, Beatriz se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos de par en par. Ella sí reconoció el nombre. Era el dueño de una de las fortunas más grandes de México, un empresario cuyo rostro aparecía a menudo en los periódicos. La llamada era tan inesperada, tan fuera de lugar en su vida de miseria, que por un momento Sergio pensó que era una broma cruel. El hombre frente a él, don Alejandro Vega, se recostó en su silla de cuero, y el suave crujido del material fue el único sonido en la vasta oficina. Sergio sentía el sudor frío en su espalda, sin entender por qué un magnate de esa talla querría verlo, a él, un simple mecánico desempleado.
La asistente, Patricia, le había ofrecido agua, pero su garganta estaba tan cerrada que no pudo aceptar. Vega lo miró con unos ojos que no juzgaban, sino que parecían medir el alma, y finalmente habló, su voz tranquila pero con un peso inconfundible. Le platicó que era uno de los principales inversionistas de Premium Motors y que, desde hacía meses, recibía informes anónimos sobre las prácticas fraudulentas de Ricardo Ruiz. Por eso, aquel día, decidió ir él mismo, vestido como un cliente cualquiera, para ver con sus propios ojos la verdad. Sergio sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal al recordar al hombre de traje discreto que observaba todo desde una esquina. «Esa señora a la que defendiste, Sergio», continuó don Alejandro, haciendo una pausa que se sintió eterna. «Esa mujer a la que le inventaron una cuenta de 8.500 pesos por una simple correa. Es mi madre, doña Rosa Moreno. Mi madre». El aire se escapó de los pulmones de Sergio en un silbido ahogado. Todas las piezas encajaron en su mente con una violencia brutal. La humillación, la defensa desesperada, la mirada agradecida de la anciana y la presencia silenciosa de aquel hombre. Vega confesó que sintió una vergüenza profunda, una rabia helada al ver cómo trataban a su propia madre, pero también una admiración inmensa por el mecánico que arriesgó su único sustento por hacer lo correcto. Le contó que, esa misma tarde, había ordenado una auditoría completa. Ricardo y sus cómplices fueron despedidos y enfrentaban ahora un proceso legal por fraude masivo. Premium Motors, como Sergio la conocía, iba a ser cerrada para siempre. Entonces, don Alejandro se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre el escritorio de caoba pulida. Sus ojos se clavaron en los de Sergio, y la propuesta que salió de sus labios sonó como un eco de otro universo. Una realidad que Sergio jamás se había atrevido a soñar. Quería abrir una nueva agencia, desde cero, construida sobre los pilares que Sergio había demostrado defender con su propio pellejo: la honestidad, el respeto y el trabajo digno. Un lugar que se llamaría Vega Motors. Y no quería a nadie más que a Sergio para dirigirla. Le ofreció el puesto de gerente general con un sueldo de 35,000 pesos mensuales, 4 veces lo que ganaba antes, con seguro médico para toda su familia, prestaciones y un coche de la empresa. Para que pudiera empezar sin deudas, le ofreció un adelanto de 3 meses de sueldo en ese mismo instante y se comprometió a liquidar personalmente los meses de renta que debía. Sergio no pudo más. El dique que había contenido su angustia, su miedo y su desesperación durante semanas se rompió. Lloró abiertamente, sin vergüenza, como un niño. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Eran lágrimas por su padre, por sus enseñanzas que ahora se sentían como un tesoro y no como una carga. Eran por Beatriz, por su fe inquebrantable en él. Eran por Daniel y Valentina, por el futuro que ahora podía darles. Con la voz quebrada, apenas un susurro que luchaba por salir, aceptó la oferta. Don Alejandro simplemente asintió con una media sonrisa de comprensión y le extendió un pañuelo. Minutos después, con un cheque en el bolsillo que se sentía más pesado que todo el oro del mundo, Sergio salió a la calle y marcó el número de su esposa. Cuando Beatriz contestó, él solo pudo decir su nombre antes de que un sollozo lo interrumpiera. Ella, al otro lado de la línea, se alarmó, pero él encontró la fuerza para contarle el milagro, palabra por palabra, entre lágrimas compartidas que sellaban el final de su pesadilla. Esa noche, por primera vez en meses, la familia García cenó fuera. Fueron a un pequeño restaurante de barrio que siempre miraban con anhelo. Daniel y Valentina pidieron carne asada con papas fritas y postre, un pastel de chocolate que devoraron con risas que llenaron el local. Sergio observaba a su esposa.
Beatriz, cuyo rostro por fin se veía libre de esa sombra de preocupación que se había instalado en sus facciones. Sus ojos brillaban de nuevo, y su sonrisa era la de la mujer de la que se había enamorado. No hablaron del futuro ni del dinero, solo disfrutaron el presente, el sabor de la comida, el calor de estar juntos y a salvo. Era una celebración silenciosa pero profunda, un pacto renovado con la vida. Sergio levantó su vaso de agua fresca y brindó en silencio, agradeciendo a Dios, a su padre y a esa extraña y maravillosa casualidad que le había devuelto la esperanza. 6 meses después, Sergio García era un hombre transformado, aunque en esencia seguía siendo el mismo mecánico honesto de siempre. Vega Motors se había convertido en un éxito rotundo, un referente de confianza en una industria plagada de engaños. Su reputación se extendió de boca en boca. Creó un sistema innovador y sencillo. Cada diagnóstico era verificado por 2 mecánicos distintos, y el cliente siempre tenía la opción de pedir una segunda opinión gratuita en cualquier otro taller sin compromiso. La gente hacía fila para ser atendida allí. Don Alejandro le dio total libertad y Sergio contrató a mecánicos que, como él, valoraban la honradez por encima de las ganancias rápidas. El primero en su lista fue Fernando, su antiguo colega, el único que le había mostrado una pizca de solidaridad en Premium Motors. Juntos, construyeron un equipo que se sentía más como una familia que como una empresa. En su nueva oficina, un espacio limpio y ordenado con vista al taller, Sergio instaló una vitrina de cristal en la pared principal. Dentro, sobre un paño de terciopelo rojo, descansaban las herramientas de su padre. No las usaba ya, pero cada mañana, al llegar, se detenía un instante a mirarlas. Eran su brújula, el recordatorio constante de dónde venía y de los principios que lo habían llevado hasta allí. Doña Rosa, la madre de don Alejandro, se convirtió en una visitante frecuente. Cada semana, llegaba con una olla de tamales caseros para Sergio y su familia, a quienes trataba como a sus propios nietos. Se sentaba en la sala de espera, conversaba con los clientes y contaba, con un orgullo infinito, la historia del mecánico valiente que la había defendido cuando más lo necesitaba, convirtiéndose en la mejor embajadora de la marca. Un día, la puerta de su oficina se abrió y apareció Ricardo Ruiz. El antiguo gerente era la sombra de lo que fue. Estaba más delgado, con la ropa arrugada y una mirada derrotada que no podía ocultar. Le contó a Sergio que no encontraba trabajo, que su nombre estaba manchado en toda la ciudad y que su coche se había averiado. Con la voz temblorosa, le pidió ayuda, esperando quizás una negativa, una humillación, la justa venganza. Pero Sergio simplemente tomó su libreta de órdenes y lo escuchó con atención. Lo trató como a cualquier otro cliente. Le hizo un diagnóstico honesto. Le cobró solo lo justo por la pieza y la mano de obra, e incluso le ofreció un café mientras esperaba. Ricardo, confundido, le preguntó por qué lo ayudaba después de todo el daño que le había hecho. Sergio lo miró fijamente, sin rencor, y le respondió con calma. Porque todo el mundo merece un trato digno, Ricardo. Eso es lo que aprendí. El negocio prosperó más allá de todas las expectativas. Al final del primer año, las ventas superaron en un 40% las proyecciones más optimistas. Don Alejandro lo citó de nuevo en su imponente oficina, pero esta vez el ambiente era diferente. Ya no eran un millonario y un mecánico, sino 2 socios. Le entregó a Sergio un sobre con su participación en las ganancias, una suma de dinero que él jamás habría imaginado tener en sus manos. Pero el verdadero regalo vino después. Don Alejandro y su madre, doña Rosa, invitaron a toda la familia García a cenar en su casa. En medio de una reunión con amigos y familiares influyentes, doña Rosa tomó la mano de Sergio, lo llevó al centro de la sala y,
con la voz llena de cariño, lo presentó ante todos diciendo: «Quiero que conozcan al hombre que salvó a la abuela, no de un peligro físico, sino de la indiferencia y la injusticia». Con el tiempo, Sergio y Beatriz compraron una casa. No era una mansión, sino un hogar sencillo en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín donde sus hijos podían jugar sin peligro. Él seguía llegando temprano al taller cada día, saludando a cada uno de sus empleados por su nombre, con las manos todavía oliendo a veces a grasa y a trabajo honesto. Por las noches, sentado en el porche de su nueva casa, mientras veía a Daniel y Valentina correr por el césped, a menudo pensaba en su padre. Comprendió entonces la lección más profunda que le había dejado, que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la paz que sientes al mirarte al espejo cada mañana. Había aprendido que el carácter no es más que la suma de las pequeñas decisiones que tomamos cuando creemos que nadie nos está mirando, aunque a veces, solo a veces, alguien sí está mirando y puede cambiarte la vida para siempre. Qué viaje tan increíble el de Sergio, ¿verdad? Una prueba de que la honestidad, aunque a veces nos ponga de rodillas en el polvo del camino, siempre encuentra la manera de levantarnos con más fuerza y con una dignidad que ningún dinero puede comprar. Les agradecemos de todo corazón por habernos acompañado hasta el final de este relato, por cada minuto de su valiosa atención y por permitirnos compartir una historia que nos recuerda la importancia de esos valores que nos enseñaron en casa, aquellos que no se oxidan como las herramientas, sino que brillan más con el tiempo. Su compañía en este viaje es el mayor regalo que podemos recibir. Este es un espacio que recién comienza, un pequeño rincón del Internet donde queremos que las historias humanas, las de verdad, las que nos tocan el alma, tengan un hogar para siempre. Por eso, si este relato te conmovió y te hizo sentir algo especial, te pedimos con toda la humildad del mundo que nos ayudes a crecer y a construir esta comunidad. Un simple me gusta de tu parte nos dice que vamos por el camino correcto. Tu suscripción es el cimiento más importante que podemos tener. Y si compartes este video con alguien a quien aprecies, ayudas a que la voz de la gente buena como Sergio llegue mucho más lejos y nos recuerde a todos de qué estamos hechos. Nos encantaría leerte en los comentarios. Es lo que más disfrutamos. Cuéntanos desde qué ciudad o país nos estás escuchando y qué fue lo que más te llegó al corazón de esta historia. Cada comentario es un abrazo que cruza fronteras y nos une. Y si te nace del alma, un simple gracias en los comentarios es para nosotros el combustible más puro. La señal de que estas historias son necesarias y que vale la pena seguir buscándolas para ti. Que esta historia te acompañe y te recuerde que tu verdadero valor no está en lo que tienes, sino en quién eliges ser cuando crees que nadie te está mirando. Gracias por ser parte de esta familia que están haciendo. Cuídense mucho, cuiden a los suyos y sepan que aquí siempre tendrán un lugar donde las buenas historias y la buena gente se encuentran. Nos vemos muy pronto en el próximo relato, con el corazón abierto y listos para seguir creyendo en el poder de la bondad humana. Hasta entonces.